Bueno, el siguiente circuito de primer orden es el circuito RC. Pues tenemos dos resistencias, un condensador, tenemos un switch que se abre cuando T es igual a 0 y tenemos una instancia antes y una instancia después del switch, ¿no? Para resolver este circuito debemos seguir una serie de pasos, el cual el primero va a ser encontrar la condición inicial, el segundo va a ser encontrar la condición final y el tercero va a ser encontrar tau, que es lo que buscamos aquí en el esto. Entonces, la condición inicial se encuentra una instancia antes del switch y la condición final se encuentra una instancia después. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería condición inicial, primer paso. Tenemos que B0 va a ser igual a B0 igual a B0 más. ¿Por qué? Porque tenemos que una instancia antes va a ser igual a una instancia después. Entonces vamos a redibujar el circuito. Una instancia antes, desconectando el switch, ¿no? Entonces tenemos aquí los 12 volts de mayor a menor potencial. Tenemos aquí el voltaje que tenemos y aquí va a ir conectado el otro fuente de corriente y el condensador lo vamos a desconectar también. Entonces aquí vamos a tener B0 una instancia antes. Esto vale 2 ohms, esto vale 3 ohms. Y aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. E I va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está desconectado el circuito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ley de Kirchhoff de voltaje, 12 más 3 por I más 2 por I más voltaje una instancia antes igual a 0. Entonces esto lo vamos a igualar a 0 y esto a 0. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que es 0. Entonces tenemos que voltaje una instancia antes va a ser igual a 12 volts. Ya tenemos el primer paso. Ahora vamos a irnos con el paso número 2, que sería la condición final, una instancia después. Entonces tenemos una instancia después y tenemos que viene así, viene cortado en este sentido, que tenemos la fuente de voltaje de 4 volts. Aquí tenemos el condensador desconectado y aquí tenemos nuestra única resistencia de 2 ohms. Y aquí tenemos el voltaje cuando tiende a infinito. Entonces vamos a aplicar también aquí la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario e igual I va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está desconectado el circuito. Entonces tenemos menos 4 volts, porque viene en ese sentido, más 2 por I, más voltaje cuando tiende a infinito igual a 0. Este lo igualamos a 0, ¿por qué? Porque es igual a 0. Entonces tenemos que voltaje cuando tiende a infinito va a ser igual a 4 volts positivos. Ya tenemos el segundo paso hecho. Ahora vamos a irnos al tercer paso, que sería encontrar tau, que sería esta cosa de aquí, que esto va a ser igual a la resistencia equivalente por el condensador, ¿no? Entonces nos regresamos a este circuito y podemos ver que la única resistencia que tenemos es de 2 ohms. Entonces nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohms por 3 Fs, que es lo que vale nuestro condensador, ¿no? Entonces tau va a ser igual a 6. Una vez teniendo esto, podemos pasar así a resolver con nuestra fórmula de la respuesta total, ¿no? Tenemos que el voltaje, dependiendo de la variable tiempo, va a ser igual al voltaje que tiende a infinito, que es 4 volts, por más 4 más
Bueno, como aquí sí está ocurriendo más. Voltaje en cero, que es 12 menos 4 por Euler a la menos t sobre lo que vale tau, que lo que vale tau sacamos que es 6. Entonces, voltaje donde tiende al tiempo es igual a 4 más 8 por Euler a la menos t sobre 6. Y así quedaría resuelto el circuito.